Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy vamos a presentar nuestra investigación sobre sistemas de tratamiento de aguas residuales. Los integrantes son Ana Irías, Linda Ortiz, Erling Mauricio y Ismelin Lara. Los dejo con mi primer compañero. ¿Qué son las aguas residuales en una agroindustria? La agroindustria hace uso de gran demanda de agua para los procesos de lavado, enjuague de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales. También en la misma producción, generando por consiguiente una gran cantidad de agua residual industrial, adicionando a ello insumos de origen natural y o químicos para la conservación y preservación de los productos vegetales para su comercialización y exportación, que debe de cumplir con los requerimientos y exigencias del mercado internacional. Entendemos prácticamente que las aguas residuales son todas aquellas aguas que desecha una producción. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un sistema de tratamiento de aguas residuales? El tratamiento de aguas residuales o depuración de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano o de otros usos. Son las encargadas de, digamos, como de hacer una limpieza al agua, un agua desechada que ya hemos utilizado, la limpian para volverla a reutilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas recomendaciones en los sistemas de drenaje en plantas de alimento. Es importante la limpieza periódica de coladeras y rejillas, tanto de las áreas de proceso como las existentes en los alrededores. También debe programarse el desasolve, que es la solución de la grasa de limpieza en general, a fin de evitar una saturación de trampas de grasa. Las tuberías de drenaje, tanto de aguas negras como de aguas grises, deben sondearse de manera periódica para evitar obstrucciones y atracción de fauna nociva. También, de llegar a taparse la red de drenaje, se deberá suspender la operación e iniciar una vez que se haya efectuado el sondeo correspondiente y la limpieza y sanitización de las áreas. Siguiente, por favor. Distinga entre aguas grises y aguas negras. Las aguas residuales grises son generadas por actividades domésticas, tales como lavar los platos, limpiar el baño y para la lavadora. Cualquier agua que contenga desechos humanos se le considera agua negra. Las aguas negras, también conocidas como aguas residuales, aguas hervidas o aguas cloacales, estas están contaminadas en su mayoría por muestras fecales que circulan por el sistema de alcantarillado. El proceso consta de que dichas aguas se vierten en un tanque séptico. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen podemos observar que tanto el agua desechada de un lavavajillas, de un grifo, de una lavadora, de una ducha o un lavamanos, se considera agua grises, es decir, agua que no está contaminada por heces fecales, mientras que lo que es el agua desechada por el retrete se consideran aguas negras. Estas aguas son las que van contaminadas por lo que es generalmente las heces fecales. Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a mencionar algunos problemas típicos en el manejo de efluentes en plantas de alimentos. La planta opera en edificios ya construidos donde las instalaciones no fueron diseñadas para tal fin. Es decir, que la planta no fue construida desde un principio para lo que está sirviendo, es decir, para una planta. La edificación no está asegurada para esto. La existencia de conexiones cruzadas en el sistema de drenaje por falta de criterios de diseño sanitario al momento de construir. Esta está bastante unida a la primera porque igual las instalaciones no son aptas para esta planta. El uso de tubería inadecuada que con el paso del tiempo llega a obstruirse o fragmentarse, causando problemas de contaminación por estancamiento o fuga de los efluentes. La falta de nivel de dependiente en los ramales de tuberías de drenaje hacia la zona de descarga. Siguiente diapositiva, por favor.
Falta de pendiente en los pisos que evita el drenaje adecuado de los efluentes para el caso de las aguas de proceso. También las tuberías cuyos diámetros no son los adecuados para el caudal de descarga de los efluentes, es decir, que el tubo no tiene un tamaño adecuado para la cantidad de desechos. La falta de rejillas y trampas de sólidos, los cuales provocan la obstrucción de tuberías. Generalmente se deben colocar como un tipo de filtro para que no pase por la tubería, lo que se puede ir, digamos, un sucio o algo, para que no pueda estancarla. La falta de tubería y registros para la capacitación de aguas pluviales, lo que genera encharcamientos e inundación en los alrededores de la planta. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, ahora comenzaremos hablando sobre una de las primeras etapas de lo que es el tratamiento de las aguas residuales. Primero podemos mencionar de que se da la etapa del pretratamiento y el pretratamiento es la etapa inicial de un sistema de tratamiento de aguas en las que se lleva a cabo la remoción de todo aquel líquido material sólido, grueso, fino y abrasivo que pudiera dañar o afectar los equipos del proceso de las etapas posteriores a ese mismo. Dentro de la etapa de pretratamiento podemos mencionar de que consiste, o mejor dicho, da inicio a a todo ese proceso del tratamiento del agua desde el punto de que se encarga de sacar todos aquellos materiales de gran tamaño de que pueden obstruir o dañar el equipo de los siguientes procesos. Dentro de las principales operaciones del pretratamiento podemos mencionar de que tenemos el desbaste, el desanerado, desangrado y homogenización, de los cuales les presentaré a continuación. ¿Qué son las trampas de grasa? ¿Cuál es su función y propósito? ¿Dónde se ubican? Las trampas de grasa o intersectores de grasa, como también se les conoce, son dispositivos ubicados en la etapa preliminar del tratamiento de aguas residuales. Bueno, esas trampas de grasa son ubicadas justamente, bueno, como podemos observar abajo que dice, generalmente se encuentran ubicadas en las líneas de desagüe de las afueras de los contaminantes o de los ingresos de alcantarillado. Estas trampas de grasa se encuentran justamente en la etapa inicial donde entra las porciones de agua o donde entra toda esa cantidad de agua. Las trampas de grasa cumplen con la función de separar y recolectar aceites y grasas del agua residual. Ese sería un caso simple cuando se da en la embalses de agua que tienen, o mejor dicho, el agua que desechan las grandes industrias alimenticias o de otro tipo, donde botan aquel desperdicio de agua, bueno, botan aquella cantidad de agua sucia, por decirlo así, bueno, aguas residuales en este caso, y contiene aquellas grandes cantidades de grasa, ya sea de aceite natural o, bueno, todo tipo de aceites o grasas. Entonces, las trampas de grasa son las encargadas de clasificar, o mejor dicho, de hacer esa separación entre la grasa y el agua, o los aceites y el agua. Bueno, pase la siguiente, compañera. Eh, ¿Qué es el desbaste de aguas residuales? Pues este consiste en la eliminación de elementos de gran tamaño en el agua, como por ejemplo ramas o botellas. Se hace a través de un conjunto de rejas. Bueno, el desbaste de aguas consiste en uno de los procesos iniciales, como les venía mencionando anteriormente, que esta parte del proceso de desbaste de agua se trata de eliminar aquellos materiales de gran tamaño, aquellos materiales como nos menciona aquí el ejemplo de ya sean botellas de plástico, de ramas, también podrían ser algunos empaques de cosas que contenga el agua, pero separándolos en gran tamaño. Este proceso se realiza a través de rejas de desvase. Consiste en un sistema mecánico de filtrado de las aguas residuales que emplea para retener sólidos más grandes. Este mecanismo funciona de que está la reja ahí, donde antes de que justamente en la entrada donde entra la fuente de agua, y tiene las rejas y va subiendo como en escalones donde va retirando todos aquellos componentes de gran tamaño. Igual, también podemos mencionar de que
Estas rejas de desbasto solo pueden retirar el 80%, bueno, no, del 40 al 60% de los materiales, ya que los demás contaminantes son de pequeño tamaño, podría decir, bueno, que pasarán al siguiente proceso. La retirada de los sólidos se realiza habitualmente con cucharas anfibias o bivalvas de mecanismo electrohidráulico, lo que les mencionaba que son como una especie de poleas que van subiendo y bajando, pero con esa especie de aletas, como especie de aletas, que va recolectando todos los residuos grandes que se van deteniendo en la reja. Pase a la siguiente, por favor. Bueno, eso ya ¿Qué es es un, falta. No. qué es un sedimentador? ¿Cómo funciona y cuándo usarlo? La sedimentación es un proceso por el cual se depositan o precipitan los materiales transportados por distintos agentes y procedentes de la erosión y meteorización de las rocas pasando por un sedimento. ¿Cómo funciona? Pues los sedimentadores primarios se fundamentan en separar partículas por diferencia de densidad, con ayuda de la fuerza de la gravedad. La densidad de las partículas deben ser mayores a las del líquido. Estas se van a la superficie o a la zona de almacenamiento. Se los aplica para el tratamiento primario de aguas residuales, remueve partículas inferiores a los 0,2 milímetros y superiores a los 0,5 milímetros. Siguiente diapositiva. ¿Qué es una laguna de oxidación y cómo funciona? Las lagunas de oxidación o de estabilización son depósitos construidos mediante la excavación y compactación de la tierra, que almacenan agua de cualquier calidad por un periodo determinado. El manejo sencillo del agua residual y la eficiencia energética son su principal característica. Estas lagunas de oxidación funcionan en un proceso abierto en el cual el agua pasa a través de una cuenca construida especialmente para tratar aguas residuales y residuos industriales biodegradables por procesos naturales que implican bacterias y algas. Siguiente diapositiva. Diferencias entre lagunas anaeróbicas y facultativas. Una laguna anaeróbica se construye a una profundidad de 2 a 5 metros y tiene un tiempo de retención relativamente corto, de 1 a 7 días. Las lagunas facultativas deben construirse a una profundidad de 1 y 2,5 metros y tener un tiempo de retención de 5 a 10 días. Otra diferencia es que las lagunas anaeróbicas hacen sus procesos sin la presencia de oxígeno y las lagunas facultativas pueden usar procesos aeróbicos y anaeróbicos. Ventajas y desventajas de la laguna de oxidación. Las ventajas: bajo consumo de energía y costo de operación. Bajo costo de construcción, siempre que el terreno sea barato. Operación y mantenimiento simple. Remoción eficiente de bacterias patógenas. Entre las desventajas encontramos altos requerimientos de área. Su funcionamiento depende de las condiciones ambientales, tales ser como la temperatura, la irradiación solar, la velocidad del viento, etcétera, que son propiedades aleatorias. También que generan olores desagradables y deterioran la calidad del efluente por sobrecargas de contaminantes bajo ciertas condiciones climáticas. Y por último, que contaminan los acuíferos por infiltración, particularmente en lagunas constantes. Siguiente diapositiva. ¿Qué es reactor de lodos activado? Ventajas y desventajas. El sistema de lodos activados es un proceso de tratamiento de aguas residuales que se fundamenta en la utilización de microorganismos, sobre todo bacterias heterótrofas facultativas, que crecen en el agua residual, convirtiendo la materia orgánica disuelta en productos más simples como nuevas bacterias, dióxido de carbono y agua. Es un tratamiento secundario o biológico en una estación depuradora de aguas residuales y es comúnmente más utilizado tanto municipal como industrialmente. Las principales ventajas del proceso de lodos activados son: es un proceso que se emplea en el tratamiento de aguas residuales industriales, se ha
originado se han originado variaciones al proceso original, lo cual representa alto grado de flexibilidad para tratamientos de diversos tipos de aguas residuales. Pueden tolerar cargas orgánicas altas, comparados con otros procesos de tratamiento biológico. El régimen de mezclas completa presenta ventajas ya que el tanque de aireación provee un amortiguador en el que se suaviza hasta cierto punto las oleadas de descarga. Las principales desventajas son altos costos de diseño, construcción, operación y mantenimiento. El proceso es sensible a sólidos suspendidos y a metales. Generalmente los lodos de exceso contienen metales y compuestos orgánicos recalcitrantes, son sensibles a cambios de carga orgánica y necesitan de bastante operación. Los dejo con mi siguiente compañera. Uso de los lodos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Los lodos son tratados fuera de las depuradoras de instalaciones específicas orientadas a lo que es el tratamiento de residuos. El lodo de las aguas residuales, perdón, de las plantas de tratamiento contiene una gran cantidad de nutrientes vegetales, rico en nitrógeno, fósforo, potasio y oligoelementos como el cobre y el zinc. Los agricultores utilizan estos residuos como fertilizante orgánico. También todos estos lodos resultantes de lo que es el proceso del tratamiento de agua son destinados en un 80% a lo que es utilizado como abono para los agricultores o diferentes industrias de cultivo. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, a mí me toca hablar sobre qué es el DBO y el DQO. ¿Cuáles son los límites permitidos que en Honduras se realiza para descargar aguas residuales? El DBO es la demanda bioquímica de oxígeno que tiene el agua. También es la cantidad de oxígeno que los microorganismos, especialmente las bacterias, hongos y los plancton, estos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la muestra. Se utilizan para medir el grado de contaminación. Podemos decir también que es un proceso biológico y por lo tanto es delicado y requiere mucho tiempo. Como el proceso de descomposición depende de la temperatura que se realiza a 20 grados Celsius durante 5 días de manera estándar. Después se denomina ADBO5. El DQO es la demanda química de oxígeno del agua. También es la cantidad del oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica por el medio químicos y convirtiéndolas en CO2 y H2O. Cuanto mayor es la DQO, más contaminada está el agua. También es una prueba que solo toma alrededor de 3 horas, por lo que los resultados se pueden tener en mucho menor tiempo que lo que requiere una prueba de DBO. La DQO en agua industriales pueden situarse entre 50 y 2.00 miligramos o 2 y entre litros, aunque puede llegar a 5.00 según el tipo de la industria. La diferencia entre estas es que la segunda, o sea, el DQO, engloba la primera, que es el DBO. Esto incluye más cosas. El DBO solo se detecta el material orgánico degradado biológicamente que es biodegradable, mientras que el DQO se busca en la oxidación completa de la muestra, de manera que todo el material orgánico biodegradable y no biodegradable es bioquímicamente oxidado. Para una muestra dada de agua, el valor de DQO siempre ha de ser mayor que el DBO. ¿Cuáles son los sólidos
sedimentales y los sólidos suspendidos. ¿Y cuáles son los límites permitidos aquí en Honduras? Los sólidos sedimentales son los volúmenes que ocupan las partículas sólidas contenidas en un volumen definido en el agua, donde se descartan en un tiempo determinado. Se mide en mililitros por litros. Los sólidos suspendidos es el peso de las partículas sólidas suspendidas en un volumen de agua que se retiene en papel filtro. El límite permitido de las grasas y aceites, el pH y el nitrógeno total. En las grasas y aceites, el 10.00 miligramos en 3 litros. El pH potencial de hidrógeno es de 5.00 a 9.00. El nitrógeno total del KGL-DAI es de 30.00 miligramos en 3 litros. Ese es el límite permitido de las grasas y aceites, el pH y el nitrógeno. Algunos artículos sobre las normas técnicas para la descarga de aguas residuales. El artículo 7, prohíbe la utilización de aguas superficiales y subterráneas de las redes públicas y aguas lluvias con el propósito de diluir la descarga al cuerpo receptor. En el artículo 8, en los usuarios, esto cuando cumplen las normas de descargas que producidas en las concentraciones en el cuerpo receptor que excedan los criterios de calidad para su uso asignado. Las entidades reguladoras podrán exigirles valores más restrictivos en la descarga. En el artículo 10, cada organismo operador del alcantarillado sanitario en plantas de tratamiento definirá los valores de parámetros no incluidos en la tabla número 2, como ser el DBO, el DQO, las grasas y aceites y volúmenes máximos de las descargas, entre otros. Para la descarga final, el cuerpo receptor cumple con lo establecido en la tabla número 1. Y por último tenemos el artículo número 15. Los usuarios que descargan al alcantarillado sanitario serán responsables de los deterioros ocasionados al sistema. Muchísimas gracias y esto ha sido toda nuestra exposición.